Hola mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar conectados con nosotros una vez más para este estudio que hoy continuamos con el estudio del libro del Apocalipsis en su parte número 4, el capítulo número 4, y vamos a tratar el tema de la adoración celestial. Amén. Hemos venido viendo en estos tres últimos capítulos que hemos estado estudiando acerca de que en esa primera sección, en el capítulo 1, el capítulo 3, tiene que ver con la visión del Hijo del Hombre, ¿sí? Hablaba acerca de los 7 candeleros de oro, que se nos explicaba qué quería decir. Hablábamos de las 7 iglesias, dice la palabra, y de los espíritus que cuidan esas iglesias, que son 7 ángeles, como la Biblia los describe como estrellas. Recordemos que el Señor se ve en la visión los 7 candelabros que tipifican las 7 iglesias, y el Señor tiene en su mano 7 estrellas, que simbolizan los ángeles que cuidan estas iglesias. Amén. Pero hoy vamos a ver la parte de la adoración celestial, la parte que tiene que ver con esto del trono y demás, desde el punto de vista de Juan, lo que el Señor le permitió ver. Y esta parte es bien importante porque recordemos que la parte del trono es donde van a suceder la apertura de los sellos, la parte de la copa de la ira, la parte del juicio del gran trono blanco. Entonces es importante que miremos cómo describe el apóstol esta parte que el Señor le permitió mirar. Entonces vamos de lleno a mirar el versículo 1. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces miremos que en esta visión, lo primero que Juan comienza con una puerta abierta al cielo, ¿sí? Recordemos que antes de Cristo esta puerta no estaba abierta, todo el tiempo esta puerta al cielo no estuvo abierta, ¿sí? En esta ocasión el Señor invita a entrar por esta puerta celestial. Antes de Cristo esto no era posible, esto vino a ser posible después que el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? De hecho, recuerden lo que dice Juan capítulo 10, verso 9, que Él es la puerta, ¿sí? Él se presenta como la puerta. Y no solo eso, sino que el Señor promete que todo el que entra por esa puerta sería salvo, entraría directamente al reino de los cielos. Amén. Entonces, miremos que esto es de lo que se trata esta puerta que habla aquí. Sí, también además de esta puerta abierta que Juan ve, escucha una voz como de trompeta. Y esta voz es la de Cristo glorificado, ¿sí? Y dice también que se asemejaba al sonido de una trompeta, y esto destaca la autoridad del Señor soberano sobre todas las cosas. Amén. Entonces, miren que sigue diciendo el versículo que el Señor promete mostrar las cosas que sucederán. Aquí esto es categórico, ¿sí? Aquí no, el Señor no dice si de pronto sucede, si se portan bien sucede, si hacen como yo digo sucede. Aquí es contundente, dice, las cosas que sucederán es lo que el Señor le dice a Juan. Es decir, esta declaración es algo que va a suceder, es inevitable, ineludible que los acontecimientos que están a punto de ser descritos sucedan. Amén. Entonces sigue diciendo desde el verso 2 al 7. Miren lo que dice la palabra. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, ¿sí? Vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Entonces miremos que en esta visión el apóstol la describe. Primero dice que estaba en el espíritu y dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, lo primero que se establece aquí es que hay un trono que está establecido en los cielos. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que como en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, que es un mundo donde hay muchas cosas, en donde el enemigo ha cobrado mucha fuerza, ¿sí? Tendemos a pensar que no hay quien gobierne. ¿Sí? Y esto que nos dice aquí, esta parte de la palabra, dice que hay un trono establecido y hay alguien que está sentado en el trono, ese ser supremo que nosotros adoramos, ¿sí? Nuestro Padre Celestial. Y muy a pesar de que este mundo se vean tantas cosas, tantas tragedias, ¿sí? Recordemos que la palabra dice que ¿quién reina este mundo? Dice el príncipe de este mundo. ¿Que quién lo reina? Satanás. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté en control de todo. Sencillamente Dios ha sido permisivo con ciertas cosas, porque la misma palabra nos enseña que Él está esperando. Si Él dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que puedan salvarse. Dice la palabra que el Señor es paciente, que el Señor quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que el Señor, nosotros vemos todo esto que está pasando y que también Dios tiene un propósito. Y eso es algo importante que nosotros entendamos, ¿sí? El Señor está dando tiempo a que las cosas estén dadas, que todo lo que dice la palabra se cumpla. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el que está sentado en ese trono, ¿sí? Y al final veremos que los enemigos, ellos tendrán su merecido, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo les comentaba que miren que este trono que vemos aquí en esta foto, más o menos una semejanza, digamos, a lo que describe el apóstol. Aquí es importante, como les decía, porque aquí es donde se van a desatar los sellos enfrente de este trono. Se tocarán las siete trompetas, las siete trompetas que traerán los juicios de Dios sobre el mundo. Y ante este trono también adorará gran multitud de redimidos de todas las naciones. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Y desde este trono también se va a pronunciar la sentencia de que hecho está, que se ha cumplido lo que dice la palabra. Y muchas otras cosas que veremos más adelante en el transcurso del estudio de este libro del Apocalipsis. Entonces, vamos a ver en la descripción de este trono. Dice el verso número 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y también dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Sí? Entonces miren que esta parte del arco iris que dice aquí nos trae recuerdos a lo que nos relata el libro del Génesis. ¿Sí? Recordemos el pacto que el Señor hizo con Noé. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Que en el Génesis habla acerca de lo que el pacto que el Señor hizo. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 9 en el verso 8, comienza la descripción de lo que el Señor hace. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente. Y dice el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y en el verso 12 dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros
vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces vemos que aquí cuando leemos la parte del arco iris que Juan describe, nos asemeja y nos lleva al pacto que el Señor hizo en un principio con Noé después del diluvio. Y esta historia también nos recuerda algo bien importante. Primero, la misericordia de Dios. Que Dios puede incluso limitar sus juicios por la misericordia que Dios le tiene a la humanidad. Miren cómo en esta promesa que acabamos de leer en el Génesis, el Señor dice que nunca más volverá a raer la tierra con diluvio y señal de ese pacto que Él hace con Noé es la parte del arco iris. Entonces, miren que el Señor muestra su misericordia. Y también el arco iris es señal de la ofrenda que la ofrenda que hace Noé, el Señor la acepta, ¿sí? También hace parte de ese pacto, que el Señor acepta la ofrenda que le hace Noé al Señor. Y esto está en el capítulo 8 del mismo Génesis, en los versos 20 al 22. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó del lado del animal limpio y de toda ave limpio y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces miren que esta ofrenda que hace Noé, Dios la acepta. Y también hace semejanza a que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario también fue acepto por nuestro Señor, ¿sí? Que esto último es lo que garantiza a todos los que creen en Él que serán librados de la ira que va a venir. ¿Dónde está esto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, verso 9 y 10. Amén. Sigue diciendo que hay 24 tronos, sigue diciendo los versículos del 2 al 7, que hay 24 tronos, ¿sí? Esto hace referencia a la iglesia de Cristo como al pueblo de Israel que reconoció a Cristo. Incluso dicen algunos maestros que puede ser la representación de estos 24 tronos a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Algunos maestros coinciden en esto. Entonces miremos más detenidamente. Dice Juan en la visión que estos 24 personas eran ancianos, ¿sí? No son seres angelicales, no son ángeles, son personas, son ancianos, ¿sí? Y también hace referencia a sus ropas que son blancas, dice que tiene coronas de oro y que los tronos que ocupan recuerdan también a los vencedores de las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, verso 11, verso 21, lo que estudiamos anteriormente, ¿sí? Dice que tiene coronas de oro sobre su cabeza. Es decir, esto implica que se les ha sido concedido el derecho de gobernar. ¿Por qué? Porque son justos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Mateo capítulo 19, verso 28, miren lo que dice la palabra. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, esta es la razón por la que sabemos que este derecho se le otorga a estas personas, a estos ancianos. Sigue diciendo la palabra que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Los relámpagos y los truenos que salen del trono se asemejan mucho y nos hace pensar en la manifestación que Dios tuvo en el monte Sinaí cuando le dio a Moisés las tablas de la ley. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, en el verso 16, miren lo que dice la palabra. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Entonces miren que en este es el momento en el que desciende el Señor sobre el monte y le da la ley a Moisés, y la palabra describe que la gente tenía temor porque escuchaban estruendo, relámpagos, ¿sí? Entonces, miren ustedes
que en este momento que el Señor iba a dar la ley a Moisés, sucedía todo esto y las personas estaban como temerosas. Ahora se pueden imaginar ustedes cuando en ese momento que ya esté el juicio del que habla la palabra y dice, y igual describe trompeta, describe trueno, describe relámpagos, entonces pues en ese momento que Dios sí está juzgando verdaderamente a la tierra, ¿cómo podría ser ese momento? Entonces, imagínense, si acá cuando estaba dando nada más la ley, las personas tenían temor. Ahora se pueden imaginar en ese momento, cuando el Señor esté literal juzgando la tierra, ¿cómo puede ser? Sigue diciendo el versículo, delante del trono habían 7 lámparas y un mar de vidrio, ¿sí? Dice, ardían 7 lámparas. Eh, Aquí habla de 7 lámparas ardiendo, que es indicación y por qué están ardiendo para dar luz, ¿verdad? Y esto nos recuerda bastante a ese pasaje de Éxodo capítulo 25, verso 31 al 40, donde el Señor describe la lámpara que había de colocarse dentro del tabernáculo para iluminarlo. Entonces, si nosotros buscamos Éxodo 25, 31 al 40, hay una descripción de esta lámpara, ¿sí? Entonces, todos estos detalles nos indican que el gobierno de Dios es ¿qué? Es luz eterna. Eso es lo que significa estas lámparas, que Dios es el reino de la luz, ¿sí? Y eh, también nos recuerda que antes de que nosotros conociéramos al Señor, estábamos bajo el reino de quién, bajo la potestad de quién, del enemigo, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero cuando nosotros conocimos del Señor, Él dice la palabra que el Señor nos saca de la oscuridad de donde estamos y nos trae a dónde, a su luz admirable. Entonces eso también nos recuerda esta parte. Y que cuando estábamos en oscuridad, el enemigo se encargaba de tenernos una venda colocada, ¿sí? Nuestro entendimiento era nublado porque él lo hacía de esa manera. Pero como dice en segunda de Corintios 4:4, que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque Cristo es luz para nosotros. Por eso la palabra dice que Él nos va guiando el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Entonces recordemos que si vamos por un camino y hay oscuridad, lo más probable es que nosotros tropezamos y caigamos, ¿verdad? Pero si tenemos una lámpara en la mano, vamos alumbrando ese camino. Entonces, asimismo es la palabra de Dios para nuestra vida, porque la palabra de Dios es la luz con la que yo voy a guiar mi camino. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo en que en cuanto a las 7 lámparas que están delante del trono, el autor nos explica que son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Recordemos, en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, que esta expresión se refiere a qué? A la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice también el versículo aquí en Apocalipsis 4, de 2 al 7, que había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y de esta parte del mar de cristal, aquí hay un antecedente. ¿Y dónde está? En Primera de Reyes, capítulo 7, en el verso 23, hay una semejanza aquí. Mire lo que dice. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Entonces miren que este mar de vidrio que había aquí, que se describe en el templo que edificó Salomón, dice que estaba colocado en el atrio de afuera y era un lavacro. ¿Qué es un lavacro? Donde es un recipiente para contener el agua. En el hebreo, el lavacros es la palabra esquior, y que literalmente kior significa el recipiente para contener el agua. Dice que aquí era donde los sacerdotes se lavaban y se purificaban. Y dice que era bastante grande este lavacro, y esto hace semejanza a este mar de vidrio o mar de cristal del que habla aquí. ¿Por qué? Porque ahí era donde los sacerdotes se lavaban y se purificaban. Entonces miremos que aquí
Eh, en el Apocalipsis notamos que este mar de vidrio está delante del trono, ¿sí? Y que sugiere que todos aquellos que se acercan a él son limpiados y regenerados. Así como en su momento el sacerdote se lavaba y se purificaba, aquí también en este mar que está delante del trono hace énfasis en que todos los que se acercan a él son limpiados y son regenerados, que este es el poder regenerador del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, otro detalle que vemos aquí es que dice que es descrito como de cristal, ¿sí? Entonces, eh, es bien importante que nosotros entendamos esta parte de que nosotros somos purificados a través de qué? A través del Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo la palabra que en medio del trono habían 4 seres vivientes. Esta es la otra parte importante que hay aquí, que habla acerca de 4 criaturas vivientes alrededor del trono. ¿Sí? Un detalle que nosotros vemos aquí es que dice que estas 4 criaturas vivientes tienen ojos, dice, están llenos de ojos delante y detrás, dice los versos 6 al 8. Eh, de este modo, dicen los maestros, que tipifica que esta parte de los ojos, delante y detrás, que de esta manera pueden mirar a todos lados, pueden mirar hacia Dios, pueden mirar hacia la creación, ¿sí? Nada está oculto, todo lo ven, ¿sí? Y siempre están alertas, siempre están pendientes de todas las cosas. Dice que estas 4 criaturas vivientes que están alrededor del trono son un león, dice que uno es semejante a un león, que es el símbolo de valor y justicia, dice que el segundo tenía semejanza a un becerro, que es símbolo de humildad y servicio, el tercero tiene semejanza de hombre, que es el símbolo del amor, y el cuarto tenía semejanza al águila, que es símbolo de sabiduría. Pero aquí hay un dato interesante, mis amados, que quiero comentarles, y es que estas 4 criaturas vivientes tienen mucha relación con los 4 evangelios que se muestran en la palabra, ¿sí? En Mateo simboliza el león, tiene relación con el león porque dice que muestra a Cristo como el Mesías. Recordemos que a Cristo también se le llamaba el león de la tribu de Judá, es decir, el Evangelio de Mateo muestra a Cristo como rey. En el Evangelio de Marcos tiene que ver con el becerro, dice, muestra a Cristo como siervo. La Biblia le da esta connotación porque tiene que ver como el buey. Y aquí, entre paréntesis, está Ezequiel capítulo 1, verso 10. Y vamos a leer de dónde sale esto. En el verso número 10 del capítulo de Ezequiel capítulo 1, miren aquí esta visión que Dios también le permite tener a Ezequiel. Mira cómo describe estos seres vivientes. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. ¿Sí? Y dice que cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. ¿Sí? Entonces miren que aquí está la descripción de la visión que tiene Ezequiel, ¿sí? También de estos 4 seres vivientes. Entonces aquí en el Evangelio de Marcos se muestra a Cristo como el siervo de Dios. En el Evangelio de Lucas se muestra a Cristo como hombre, ¿sí? Muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, que es un título que frecuentemente es utilizado en el Antiguo Testamento. Cristo, el Hijo del Hombre. Es una frase frecuente en el Nuevo Testamento. Amén. Y en el Evangelio de Juan Cristo es presentado como Dios. Dice, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto está en Juan capítulo 20, verso 31. Entonces, miren, mis hermanos, que es interesante ver la relación que hay entre estos 4 seres vivientes y los evangelios. Amén.
Entonces, seguimos aquí desde el verso 8 al 11. Miren lo que dice la palabra. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mire la reacción de estos seres vivientes, ¿sí? Estos cuatro seres vivientes sin cesar día y noche adoran al Señor, ¿sí? La adoración es la actividad principal del cielo. La adoración debería ser la actividad principal de nosotros hoy en día. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos seres que fuimos creados para adorar a Dios. Si nosotros leemos el Salmo 148, ahí se hace una descripción de que todas las criaturas adoran y alaban al Señor desde los cielos, las constelaciones, la tierra, la naturaleza. Dice la palabra que los monstruos marinos alaban a Jehová. Dice que toda la naturaleza da testimonio de quién es Dios. Entonces miren que estos 24 ancianos hacen eco de esta adoración de los cuatro seres vivientes. Y dice la palabra que ellos se postran delante del Señor y las coronas las arrojan delante del Señor. Entonces miren que esto hay que recordarlo siempre. Nosotros somos seres que fuimos creados para la adoración celestial. ¿Sí? Santo, 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 dice la palabra que repiten los cuatro seres vivientes. Y si nosotros vamos a Isaías, capítulo 6, vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 6, en el verso 1 al 3, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces miren cómo también vemos cómo se repite aquí con el libro de Isaías, esto que estamos tratando en el libro del Apocalipsis también, la adoración a Dios. ¿Sí? Dice, Él es el Dios todopoderoso. Dice, también se identifica a Dios como el ser más poderoso que existe. Dice, el que es, el que era, el que ha de venir. Entonces aquí miramos una vez más que Dios es santo, Él es todopoderoso, Él es eterno. No hay nada que se pueda comparar al Señor. Dice la palabra que todas las cosas están contenidas en Él. Él lo es absolutamente todo, ¿sí? Entonces vemos que desde sus tronos estos 24 ancianos adoran al Señor, ¿sí? Reconocen la majestad de Dios. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y miremos los términos que se utilizan aquí para la adoración. Entonces vemos que se utiliza la palabra gloria, que gloria es el reconocimiento de los atributos y la perfección de Dios. Se utiliza la palabra honra, que es la reverencia, el respeto y el temor que nosotros tenemos que tenerle a Dios. Tenerle temor a Dios no es sentir miedo. Tenerle temor a Dios es cumplir su palabra, ¿sí? Es el respeto, es la adoración que nosotros le tenemos a Dios. La mayoría de nosotros piensa que adorar a Dios es cantar alabanzas. Y sí, cantar alabanzas es una forma de que tú tienes de adorar al Señor. Pero la verdadera adoración que tú le puedes hacer a nuestro Padre es tu comportamiento, es hacer la voluntad del Señor, es hacer lo que Dios te indica en la palabra. Esa es la mejor adoración que podemos hacer tú y yo para Dios. Amén. También utiliza la acción de gracias, que es
La gratitud porque ¿quién es el Señor? Agradecidos porque Dios nos sacó de donde estábamos y estamos aquí a sus pies rindiéndole honor y tributo. Entonces siempre es bueno que nosotros honremos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en uno, sino en todo, porque recordemos que el Señor está en todas las cosas. Y siempre les he dicho que el Dios que nosotros tenemos es un Dios integral, un Dios que se mueve en todas las áreas. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios hemos de movernos también en todas, de manera integral también y permitir al Señor que domine mi vida en cada aspecto de ella, no solamente en unos sí y otros no. Yo he de permitir que el Señor gobierne mi vida en todos los aspectos. Si no, no, porque a veces nosotros somos en nuestra humanidad dados a hacer caso a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay otras en donde no queremos dar el brazo a torcer. Pero los verdaderos siervos de Dios le permitimos a Dios que gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, esta fue la clase de la adoración celestial en el día de hoy, que el Señor nos permitió y tuvo a bien que tuviéramos esta charla para conocer un poquito más acerca del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Muchas gracias por estar con nosotros y próximamente estaremos hablando acerca de lo que sigue, del capítulo 5 de este libro del Apocalipsis, mis hermanos, que ya entonces sí habla acerca de lo que es el rollo y el cordero, es el subtítulo que tiene este capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Mis amados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Dios los bendiga.